orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país. Buenas tardes a todos o buenos días. Hoy vamos a hablar de mi cabo Treminio. Bienvenido a un video más del canal Marden Platero. Mi cabo Treminio era un soldado que ascendió en la tercera compañía del Viat Morazán. En el cuartel se le daba la oportunidad a todos. Él nació en Lolotiquillo, estudió en la escuela local de Lolotiquillo. Siempre fue un flaco enérgico, un flaco que soportó esas grandes caminatas y un buen soldado. Para él es este video con quien sostengo una muy linda amistad. Lo vi en Nueva York en uno de los desfiles. Me contactó y de casualidad estuvimos bajo el mismo comandante, mi teniente Aníbal. Esta es una de las narraciones de mi cabo Treminio. Corre video. Eso era. Caminamos hasta Ocicala, ¿Sí? a pie. Una madrugada como a la 1 de la mañana cruzamos el río. Los apostamos desde ahí el desvío de las puertas que le dicen, ahí entre el tablón y la laguna de Rosario hay un desvío que le dicen las puertas. Sí. Y allí subimos al volcancillo Jucuaytique, los quedamos en ese cerro por 2 noches. El siguiente día salimos a patrullar y... Pero nosotros en la compañía andábamos cerca de la zona, ¿verdad? Sí, pues. Porque ustedes la patrulla dependían de nosotros, pues si se iban, se separaban a operar, a pegar el golpe de mano. Eso era así, porque solo las 2 secciones de nosotros salían, la de Atelacat y la de Norris. Sí. Esos eran los que siempre nosotros éramos los primeros que los enfrentábamos. Entonces esa vez empezamos el despegue a las 7 de la mañana, duró hasta las 5 de la tarde, que ya estaba oscureciendo. El avión los había apoyado todito el día, entonces, y no habíamos agarrado nada, y salimos para arriba desde allá de la laguna, y dijo un soldado que le decimos 90, que está amputado porque se paró en una mina. Sí, me acuerdo de él. Le dijimos que dijo que iba a buscar a una casa y a buscar comida o algo, pero encontró unos hipotes ahí, unos niños, y le dijeron que no fuera porque estaban los guerrilleros. Entonces fue cuando se fueron. Yo no llegué hasta allá, me quedé dando apoyo atrás, pero de seguridad. Ajá. Los que se fueron a apostar a las 60 detrás de unos cercos, porque hay unos cercos de piedra. Sí. Y empezaron a barrer la casa, pues. Entonces no les dio tiempo a los guerrilleros de correr, sino que tiraron los fusiles al patio y salieron con las manos en alto. La guerrillera no salió porque ya estaba bañada en tierra. Y allí la subimos en la mata hasta allá al volcancillo Jucuaytique. Esa muchacha duró toda la noche así con herida de la pierna, hasta el siguiente día como a las 7, 8 de la mañana que llegó mi coronel León Linares a recoger todo y a llevárselo. Se lo llevaron para Gotera y luego que la echaban al hospital directo. Sí, al hospital, con seguridad. Sí, entonces nosotros de allí, de esa operación, salimos como a la semana. ¿Cuántos días de licencia les dieron esa vez por la patrulla? Porque no los dieron más que 6 días. Pero cuando llegó mi coronel León Linares allá, llevaba sodas, galletas, cigarros, porque ya había la noticia, pues. Sí. Y cuando llegamos a Gotera, que ya veníamos de operación, ahí enfrente de la iglesia, el cine que estaba ahí, ¿se acuerda del cine? Sí, me acuerdo del cine, sí, el cine. Enfrente de la guardia, entonces, allí estaban ahí los tenían preparado la barbacoa, que estaban esperando la tercera compañía del batallón Morazán. Que habían soda, comida, cigarros, pero la buena fue que salimos a las 3 de la mañana de Perquén y íbamos llegando a Gotera a las 8 de la noche, a pie, nada de que íbamos en carro, a pie, desde Perquén. Pucha, que esa caminata fue espectacular, bro.
formando en la guardia, ahí enfrente de la guardia, y la mara cayendo desmayada. Pues Sí, por la deshidratación. Ya venían deshidratados, pues varios cayendo desmayados, y los que venían buenos comiendo, relajando, y ya sabes cómo éramos nosotros. Es que habían uno, yo no sé, Tigre, pero usted era bien seco y una gran resistencia que tenía, hombre. Sí, porque yo flaco y no se cansaba, y los cholos, los más que estaban más gruesos, caían. Sí, yo me acuerdo que yo nunca me desmayé, nunca. Hombre, tenía una resistencia es que, perra. No, pero es que mi gente, acuérdese que los clases no dábamos tanta carga como los soldados. Los soldados dan 2 papayas del 90, sí, y una canana más de la MGC. Y el otro, las papitas de M79. Ajá, y andaban en el rancho, uniforme, a 500 cartuchos de munición. Porque Sí. no fallaba en la mochila los 500 cartuchos de munición de reserva. Sí, porque yo prefería, como decía la Mara, prefería andar más munición que comida. Pues. Claro, porque uno podía comer hojas, papelillo, fruta. Lo que fuera que encontrara se comía uno. Sí, No, y las tortillitas en las casitas para que nos esperaba la gente con fajadita y todo. Una vez fuimos a patrullar. De suerte andábamos porque habíamos un M16 enganchado en un troncón de un palo con todo y el equipo. Y sería que se desertó el pato que andaba ese equipo, pero que ahí en Huaytique para abajo en la calle Sanguilones. Y en eso matamos una culebra, un mazacuate, estaba grueso. Asarlo. Lo trajimos ahí en el volcancillo, lo estábamos asando con otra loma, estaban los guerrilleros disparando cuando ni nosotros ahí. Es que el humo nos delataba. Pero es que mira, en ese tiempo que nosotros tuvimos, los guerrilleros en un cerro y nosotros en el otro, por ejemplo en el Pericón de Perquín, nosotros en el Pericón y ellos abajo en las pineras abajo, y no había permitido de entrar. Sí, si nos llevaba puercas cuando teníamos que ir a traer agua, que teníamos que bajar, allí nos cargaba el payaso. Sí, teníamos que andar abusados, porque recuerde que para usted sabe que ni lo bañábamos. Sí, cuando cabal. la operación nosotros del río, no lo bañábamos. Lo bañábamos cuando pasábamos ahí en el río, que los mojábamos, pero de allí nadie se bañaba. No, ¿y cómo? Y 20 días estábamos allá, los 20 días andábamos así sin bañarnos. Sí. Que a nosotros que no lo ¿Sabe qué? Y los sobacos con la pañoleta, mojamos la pañoleta y después y los sobacos y ya. Sí, cabal, sí. Y hombre, es que nosotros... Mire, una sudada, pero qué más, y con esas grandes sudadas. Y esas operaciones al otro lado del río no era fácil, porque nosotros nos acuerdas de que nunca entrábamos de día, nosotros al otro lado del río nunca entramos de día. De noche toda la vida. Solo de noche, en la 1 de la madrugada, a las 2 de la noche, estábamos cruzando el río, y por los dictados un cantón, la loma, bajábamos para abajo al río, y subíamos allá a salir al tablón de la Villa del Rosario. Sí. Subíamos para arriba, así era. Y bueno, gracias a Dios que estamos contando el cuento nosotros, porque hubieron unos que no salieron al otro lado. Y ese era mi nombre, pero como era mi segundo nombre, y bien raro, porque mi nombre es Edwin Treminio Díaz Gómez. Sí. Pero como el nombre es bien raro. Es que es bien raro, y es Treminio, me quedé con ese nombre de el Cabo Treminio, y hoy toda la mara, pues, solo así me conocen. Pues. Imagínese. ¿Cuántos años han pasado y que todavía vemos uno de la compañía que tenemos la dicha de poder hablar? Porque yo con Pomponio siempre hablo. Mire, esa es una gran dicha, terriblemente, pero... No, hombre, yo con aquel hablo y me le digo yo, fíjate que tengo una foto donde estamos juntos, digo, mandámela. Los certificados que a mí me dieron en los cursos. Sí. Yo me los quemaron, me los quemé. La familia, que lo fueran allá a poner. Yo saqué el curso de explotivista allá a la Unión, voy a sacar el curso de transmisor también. Ahí ¿Y usted fue? Ahí estuve y tengo mi certificado cuando me gradué. Sí. Lo tenía, pues algunas fotos, ahí está mi mamá, están los sargentones que estaba recluta, y yo, pues. Tengo los sargentones allí conmigo que me gradué yo en transmisiones a sacar ese curso. Pero yo fui al CENFA. Allá, pues no, nosotros los mandaban de Gotera al CENFA. Ahí le voy a mandar ese foto donde estoy
gradué, ahí Sí. está mi mamá, hay uno, le voy a mandar esa foto, sí, la voy a Sí. buscar y la voy a mandar. Excelente. Hay unos sargentones allí adelante. Yo cuando yo me gradué, yo estaba reclutilla, pues estaba recluta, pues, pero siempre me daban oportunidad porque me mandaron al curso de su sargento. Eso quizás vieron conmigo, Sí, porque la energía, pues. mi teniente astral me mandaba al curso de su sargento y no me quise ir, allá andábamos en Mexicala, y yo porque el siguiente día salíamos con licencia, no me quise ir. Me mandaban al curso de artillero también, Sí. y no quise ir tampoco. Otros cabos de juez los hicieron rifados porque ahora éramos dos cabos por Pero negro. esos iban a ser en la tercera brigada, creo. Los de artilleros teníamos que ir hasta artillería. Ah, estaba bueno. Entonces yo no quise ir porque No iban a salir con licencia. no, porque la misma noche que nosotros estábamos en la cuadra, se tenían chicos que iban para el curso y el siguiente día íbamos con licencia también. No, pues no era ganancia. No, pues, quien diga que dice, acuérdese que la licencia era lo más grave. Yo salí bien guirrito, yo salí como que no había estado, una vez, 2 veces me vengo para San Miguel. Sí, lo volvieron a reclutar. Los del Arce no me querían dejar ir, pues. No, vos como que no tenés talle, me dijo, me decían, vaya. Sí. Pero si querés hablar al cuartel de Gotera, y yo salí de ahí ya, le dije, y ¿con qué me demostrás? Me dijo, aquí está mi carnet, le dije, carnet, andaba mi carnet de baja, pues ahí lo tengo también. Sí. ¿Te acuerdas que nos daban un carnet de desmovilizado? Estábamos de alta. Sí, uno de alta y uno de baja. Y uno de baja, pues entonces, pues ahí andaba mi carnet de baja ya, pues, en la bolsa, en la cartera. Sí, para que no lo reclutaran. Cuando iba para la de San Miguel, ahí lo llevaba, pero no, y que como yo estaba recluta en ese tiempo, pues no era mucho tiempo que tenía de andar ahí. Yo no me acercaba tanto a los clases, yo siempre me... Ya le voy a mandar una yo, cuando el helicóptero bajó, creo que en Arambala, y mi Charlie Aníbal viene corriendo porque le aventaron al helicóptero y él andaba sin equipo, sin nada, solo con la pistola, y salió corriendo. Corría, ¿va? Sí, él andaba bien tranquilo. Y allá al otro lado del río, me imagino. Los francotiradores no dormían buscándonos. Sí, no, pero bendito sea Dios que todavía estamos contando el cuento nosotros. Sí. Y uno siente una gran alegría, pues, reunirse con los camaradas que anduvo en la misma compañía, pues, eso es lo que uno recuerda Sí, cuando sí. uno... Y hombre, Ese uno se siente feliz, uno... Lo más maravilloso de todo es, como usted dijo, poder estar conversando, contando la historia. Sí, hombre, sí, Sí, habemos bastantes vivos de esa compañía todavía, habemos varios vivos. Bueno, vamos a ir poco a poco, nos vamos a ir conectando con los camaradas. Porque de esos que yo le mandé la foto de donde está la patrulla. Sí. Monteagudo lo conozco. Yo con Monteagudo compartimos bastante las latas. ¿Ya murió ya? Ah, no me diga eso. Sí, ¿qué le pasó? Creo que se tiró a los vicios y ay, la decepción y ahorcado, ¿sí? Ay, Dios mío, no. Sí. Me da tristeza eso, brother, escuchar eso. Sí, ¿y el Paila? Paila no sé de él, pero había otro que le decíamos Toro, otro que tal vez no conocía, uno que le decían Mira 7 porque era Visco. El Visco, sí. Elvis le decía yo. Ya murió también. Ah, la gran puchica. Es que se tiraron a los vicios, el comando, el centero que andábamos nosotros también, ya murió porque vi que se tiró a los vicios. El Toro también ya murió porque se tiró a los vicios. ¿Sí? Qué tremendo. O sea que sí es un privilegio poder estar hablando, camarada Edwin. Sí, hombre, yo la otra vez que fui a El Salvador, vi a mi sargento Apache allá. ¿Sí? Allí vive por la colonia Morazán, en Gotera. Y le digo yo, y yo lo vi en Gotera, va, que estaba parado, lo conocí porque no ha cambiado nadita, la cara igual. Mire. Y le digo yo, y me le acerco yo, ¿verdad? Y yo andaba algo grandecita la barba, y le digo, ¿cómo está mi sargento? Le digo yo, me le paré a un lado, ¿verdad? ¿Cómo está mi sargento? Le digo yo. Y me quedó viendo nomás, y yo le seguí hablando, no creo mi sargento que no se acuerde de mí, le digo yo, ¿verdad? Sí. Y me dijo,
la verdad no, me dijo. Y no se acuerda del cabo Treminio, le digo yo. Oh, sí, me dijo, pues como desde que te fuiste, te bajas, no lo volvimos a ver, me dijo. ¿Cómo te iba a conocer? Lo volví a ver como a los 20 años después. ¡Wow! Eso es histórico. Sí, ya como a los 20 años lo volví a ver. Con alegría anduvimos juntos, pues después me pasaron a la gestión de él, el filial de la gestión de él también. Porque no habían muchos clases, entonces cabos no habían en la compañía. Sí, es que nadie quería huesearla ya, camarada, porque sabe que lo mandaban con la tabla a cuadrar la tabla también. Pero fíjate, como yo, nunca, una tan sola vez. Le tocó dar el parte. Me tocó dar el parte, pero como mi sargento Mozote era el cachimbón, le digo yo a mi sargento Mozote, va. Él se la cuadró. Como no, sí, a él me la cuadró, pues yo le pregunté a mi sargento Mozote cuánto es toda la compañía, tanto, me dijo, cuántos hay rebajados, tanto, me dijo, cuántos con licencia, tantos, me dijo, y cuántos en el terreno, tantos, me dijo. ¡Qué bárbaro! De memoria. Sí, de memoria. Entonces, como yo esa vez que me dio la tabla. Pero ¿quién fue mi sargento Solórzano? No, mi sargento Mozote. Comando. No. Ajá. Él es comando, sí. Sí, yo salí con licencia pues por emergencia porque se había muerto un tío mío, me dieron licencia. Sí. Entonces tuve que esperar que la compañía llegara para yo volver a incorporarme porque ya faltaban pocos días, no me mandaron al terreno. Y un día de eso se le ocurrió darme la tabla. Vaya, Treminio, vas a hacer la tabla vos. Va. Parte de mi gente que sí me enseñaron como la tabla, pero yo tengo que saber no sé todo el personal dónde está distribuido. Sí. Sí, necesito saber dónde está todo el personal distribuido, le dije yo. Sí, me dijo, anotá, me dijo, y tantos ahí, me dijo, en rebajados, tantos en el terreno, me dijo, y así, me dio toda la información, ya no, ya salía completa la compañía. Cuadradita la tabla. Sí. No, hombre, a mí me la quebraron en la cabeza una vez. ya, pero con que cuando sabe cómo es fácil la tabla, cuando usted ya sabe a dónde está toda la gente. Sí, eso sí. Y los que andan en comisión, esos son los que a mí me hicieron falta. Entonces, cuando es donde uno la hace fácil la tabla, si ya la hizo el primer día y le toca el siguiente día, ya es más fácil. Pero esa vez yo de sorpresa me dije, Treminio, agarré la tabla porque para el parte me dijo, entonces el parte me siento que yo no sé dónde está todo el personal, no sé dónde está el personal. Sé que andamos tanto en el terreno y que solo yo falto del terreno. Sí. Entonces ahí anotamos tantos rebajados, uno con licencia que era yo, tantos en el terreno y uno en el hospital. Ya, tranquilo, no me costaba, pues no me costó, pues. Qué bueno. Fue la única vez, pero como nosotros nunca pagamos en el cuartel. Los presentábamos, el siguiente día íbamos para el terreno. Veníamos en la noche, el siguiente día con licencia. Así, nunca estábamos ahí que íbamos a estar alguna semana, unos 15 días, nada. Había veces que la misma noche íbamos para el terreno, pues. Sí, no, ahí solo la noche que hacíamos base, porque al siguiente día veníamos con licencia. Ajá, así éramos. Pero 3 días nos daban, ¿no? O 5. Sí, pero después de que ya pasó la ofensiva ya nos daban 5. Sí, ya nos daban 5. 4 eran, pero sí, acuérdense que eran a las 2 de la tarde, podíamos presentar el 5 días, que eran las 10. Siempre fue a las 2 de la tarde, sí. Ya andaba pendiente que, aquí los a presentar, y recuerda que había una mate ahí en la entrada del cuartel de Gotera. Sí. Había una matilla ahí en la mera entrada, y no, todo el mundo en la mate, que no, algunos que no querían entrar, otros que algo robado, y que algunos que de allí se iban, pues. Cabal. Y se despertaban porque tal vez enculados y todo eso. Sí, es que esa época fue la juventud de uno. Esa época fue allí vivimos la juventud nosotros. Ahí la dejamos, sí, allí vivimos la juventud. Caminando por allá por Tablón de Sociedad, Corinto, Sembra, Yamaval, Perquín, todo eso, Huateca.
Guateca ya era negro, entrada ya era terrible, bro. Ya cruzando Cacaupera, camarada, ahí de Cacaupera para abajo, ya bajando para el lado de Agua Blanca. Y no se acuerda para los encima, pues que nosotros durmiendo ahí estaban Atiquito y la Mara, puta, se está dando verga la tercera brigada. Sí. Ya no sabíamos lo duro que los iba a tocar después a nosotros. Sí, es Y así cierto. pasaba que otras unidades dándose verga y nosotros por ahí cerca o después nos Mire, tocaba otra vez, ¿se acuerda que estábamos en las antenas del Cacahuatique y abajo los camaradas que nosotros habíamos relevado, creo que era la segunda, el Morazán, iban para abajo y los atoraron en el camino, los estaban esperando. Sí, es verdad, pues así era. No, igual nosotros relevamos una compañía de Cacahuatique en la antena. En las antenas, fue. El batallón lo relevamos. Sí, hicieron varias bajas. Y no bajaron, no, como ya era tarde, se quedaron a dormir por los matas, un caserío de los matas que le dicen. Sí. No, ahí le hicieron un desastre a esa compañía que nosotros, ¿y cómo la apoyábamos? Y nosotros estábamos allá arriba en el No cerro, podíamos, pues, no podíamos. en mitad del cerro. Dándose duro, machín, Sí, pero sí que esos guerrilleros iban para arriba. Esa compañía, ahí también andaba un primo mío. ¿Sí? Y sí, nada, como primera, la primera del batallón Cacahuatique era. Ajá. Y de suerte, fíjate que esa vez el primo mío había salido con licencia porque se le murió el abuelo de Salpueje de Verga. Híjole. Ajá. Que había veces que Dios lo apartaba a uno. Sí, uno Dios siempre estuvo del lado de nosotros. Sí, eso es tremendo. Y pues no era fácil, pero bendito sea Dios, como le digo yo, estamos aquí contando el cuento. Sí, hombre. Y nos ha dado unos días de vida más. Porque, y gracias por acordarse de mí, tigre, porque por buscarme, pues, porque yo solo hice el video y pues si yo digo yo, Dios mío, no, si yo ya no ¿qué habrá pasado con la tercera? Pues porque yo he hecho videos del Belloso, pero de la tercera casi no he contado y fue donde más siento yo que, porque del Belloso tengo muchas historias, pero todavía me duele contarla cuando yo miraba a los camaradas. Pero es que Morazán era sí, era el infierno. Yo creo que toda la madre que estuvo en Gotera se dio cuenta cómo era Morazán. Sí. No era cualquier cosa Morazán y los que estamos vivos pues de milagro de Dios, porque tantas que tuvimos que la libramos, sí. La libramos, sí. Entonces, yo pienso que si hubiera seguido en Morazán, tal vez me hubiera quemado como el enfermero aquel que se quemó. Fíjese que los quemó ese enfermero y un soldado y el guerrillero que agarramos también se quemó. Sí. Virginia vive un soldado, el que yo saqué de las llamas de fuego, y vive en Virginia. El otro que estuvimos hablando también, ese loco que yo lo saqué de cuando los explotaron las bombas a nosotros, que fueron 7 granadas que explotaron un tiempo. Sí, sí. Y yo, ese soldado, lo saqué prendido en llama porque vi que lo agarré de las manos y cuando lo jalé todo el cuero. Toda la piel le quedó en la mano. Me contaron, sí. Y después yo lo agarré de los arneses y los arqué arrastrado para un charco que había por allí y las llamas de fuego, porque ese aluminio en polvo es letal, cámara. Ah, sí, hombre. Ese es pólvora. Hallamos como unas 4 libras de aluminio en polvo y cogieron fuego en la explosión. ¿Ah? Y esto prendió al cabo enfermero, al soldado ese y al guerrillero. No, hombre, que estábamos, mi teniente astral estaba en San Carlos, entonces nosotros eso lo hallamos como a las 7 de la mañana y todo el día ahí queriendo sacar información al guerrillero y no la quería dar. Pero sí, al fin soltó, no fue él, sino que un hijo de él, un niño, dijo que los fusiles estaban a la orilla del río. Entonces se los hizo noche, pues. Y en la noche llegó mi teniente astral como a las 5 de la tarde, a las 4:30, que ya estaba oscureciendo, y sacó las granadas de una matata que las teníamos. ¿Sí? Nosotros le dimos matatas a la cebadera. Sí, a la cebadera. Ajá. Y las dejó a un lado, y cuando llegó, no sé si fue el asistente o alguien más que
que levantó la matata y las granadas al contacto explotaron todas al tiempo. Entonces estaba mi sargento Matelacat, estaba mi teniente Astral, estaba yo, estaba el que se los quemó, estaba el cabo enfermero y el guerrillero y otros ahí alrededor. Pero fíjate que mis los dos esquirlas me agarraron unas esquirlas finitas que ya fueron piedras. Sí. Las piernas estoy allí, nadie salió herido. No, hombre, yo me acuerdo, quiero ver, no me acuerdo muy bien, pero solo, y fue que se quemó, es que yo me acuerdo de algo así, pero a lo lejos, que yo atendí a un camarada que lo bañó de esquirla las piernas, pero sí, no les pasó nada. Pero Pues, los que se quemaron, sí, los que se quemaron, sí se quemaron bien machín, sí, pues. y nosotros tuvimos que hacer una pista de aterrizaje para el avión a medianoche, como a las 7, porque ya hay unos carapotales que no había con manera de que el avión bajara, y hicimos una media pista y el avión no bajó hasta abajo, sino que se quedó sin aire, y así tiramos A los camaradas quemados. Y el tipo que iba quemado, el guerrillero también que iba quemado. Pues. Entonces, este vato aquí está en Maryland. Ah, pues yo voy a ir allá. ¿Sabe qué? Este, Hoy que vaya, yo no sabía. Hoy que vaya, cuando voy a pedir el micrófono y voy a preguntar quién está de la tercera ahí. Tal vez Anda alguien ahí, sí, de la tercera del Morazán. El apellido de él es Calderón Aguirre, es el apellido de él. Ok. Ajá, aquí está, tenía ganas de venir para acá, me dijo, pero no me volvió a hablar, le digo, ahorita no hay muchos jales, le digo, yo no vaya a venir a pegar en los dientes. Sí, mejor no. Sí, entonces ya no me ha vuelto a hablar, entonces, pero sí, por ahí está. Ah, ok, lo voy a buscar yo en las asociaciones. Tal vez, tal vez está en alguna asociación, pero sí, las historias que uno ya ha vivido y los cheros que lo conocen a uno saben que uno no miente, la neta. Hombre, fue tremendo. Morazán fue el Vietnam de El Salvador, brother. Sí, la zona de Morazán y Chalatenango, según oigo los videos de los otros también, Chalatenango no era fácil. No, Pero Chalatenango. Morazán, esas minas, hijas de puta, Es que en Chalatenango los francotiradores eran cabrones porque tenían ya el Dragunov. A nosotros los hicieron pedazos a dos camaradas, uno que le decimos 90 y al otro que le decíamos 8. Allá Mire, ¿y cuál fue el que se paró en la mina que usaba la 60? El 90 andaba. El 90 andaba. Sí, fue Aristide Molina se llama. El largo, ¿no? No, es otro, era el otro, un 90 que andábamos. Oh, ok. Ahí se paró en la mina y arrancó la pata, pues ahí está el camarada. Yo estoy hablando con él. Ahí está el camarada. Yo siempre hablo con él. ¿Dónde está él? Cuando esté en El Salvador. Oh, en El Salvador. Ajá, y cuando yo puedo les mando sus coras también para que se alivianen porque está pobre. Está apretado. Toda la raza que está allá está apretada, bro. Sí, entonces de ahí estuve hablando ahora con él y va de reír, nos estuvimos ahí contando las historias que yo le dije que usted me iba a comunicar con usted y que Sí. Ahí va a mencionar a toda la madre de la tercera, le digo, ahí te estás pendiente que te mando el video. Sí, cabal, lo voy a hacer, pero no lo he hecho porque necesitaba hablar con usted por los indicativos. Tiene que tomar su tiempo pues para que quede bonito el video. Claro, sí. Ajá, para que ahí los oficiales ya usted los conoció, ¿no? Sí, no los tengo Charlie Astral, Charlie Aníbal. ¿Cómo se llamaba el subteniente? Halcón. Sí, el indicativo Halcón. No, pero es que ese era como el Charlie Halcón era el ese no me convencía a mí. Sí, pero los otros oficiales no. Yo de mi teniente Aníbal no. Mi respeto para ese viejo y a mi teniente Astral también. Sí. Tenían una astucia para dirigir, va. De inteligencia para dirigir que así aprendimos nosotros.
Sí, sí, me acuerdo yo. A tener Ese coraje, va, como que el líder el líder a uno lo impulsa, camarada. lo hacía uno, pues, Sí. a tener esa capela, andar usado, pues. Sí, y organizar las patrullas, los antenas y todo. No, y cuando las noches de turno, cuando yo andaba la patrulla de 15, eran 3 posiciones que yo tenía que estar pendiente de que no se me fueran a dormir. Ah, sí. Pero llegó un recluta que casi todas las noches se me dormía, ¿sí? No, hombre, ¿quién era este? Hormiga le decíamos, pero ella llegó después de que ustedes habían venido. Pues yo ya me había venido al curso de subsargento. Entonces llegó y 3 veces lo hallé dormido yo. Y no le voló el pelo. Así hasta las cejas me voló mi teniente atrás. Eso es verde. Y lo mandó para la edición 2, pues no, le dijo, a ver qué tragos, no le dijo. Sí. Llegó el de adelante, el aguacate lo mató. No, y peor, donde se estaba yendo a dormir. Yo creo que le dieron la baja, lo investigaron, le dieron la baja porque tenía familiares o vínculos, quizás. Se imagina en el alto del aguacate. Dormirse allí era uno. No, hombre, allí no se podía dormir uno, ni bromear. No, ni andar haciendo las clases de Europa. Pues. No. Dios guarde, toda la compañía hubieran degollado. Sí, entonces no, yo siempre 3 veces lo hallé dormido. Yo siempre le daba parte a mi teniente. Sí, pues sí, era lo correcto. No podía yo quedarme callado y llegaba a pasar algo. Sí, tienes razón. Sí, no, entonces, gracias a Dios que nunca pasó nada, pero le dieron la baja al muchacho, al chamaco también. Venga, tamaño, nosotros fue jovencitos, 17 años. Sí. Sí, pero gracias a Dios que llegaba a los 50 y algo. La conversación continuó, largo y tendido, pero recordar es volver a vivir, recordar es volver a trasladarse en el tiempo y el espacio. Estos videos son un pequeño recordatorio de lo que vivimos en las montañas. Saludos a mi cabo Treminio, un excelente soldado, un excelente camarada, un excelente cabo, un excelente clase que dirigió también patrullas en el terreno. Mi cabo Treminio también fue parte de la patrulla de mi sargento Chuck Norris, también de la 3ª compañía del Viat Morazán. Soy Marden Platero y les recuerdo que este es un canal diferente. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.